Muy buenas, soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Hoy os quiero hablar de la visita que hice hace poco a los estudios Eilon Arc de Santander y también de los discos que me traje de allí. No tengo imágenes de esta visita porque yo en principio hablé con Roberto y quedé en que iba a ir a comprar unos discos. Allí tienen una mini tienda de discos, algunos discos a la venta, pero realmente es su sitio de trabajo, su estudio. Entonces, bueno, pues no quise avasallarle y sin haber avisado pretender grabar ni nada. Así que, bueno, quedé para otra vez hacer una visita en la que grabaremos. Veremos el estudio, tal cual me lo enseñó. Tiene una mesa de mezclas de los años 80 descomunal y bueno, pues ahí un poco el sitio donde se crea la magia, donde van tantos artistas a grabar con él. Y además, pues bueno, tiene una colección de discos allí a la venta, una exposición de discos bastante interesante. Aparte de lo que produce él en su propio sello, pues tiene también varios discos que venden Discogs. Os dejo la cuenta de discos que tiene por ahí abajo. Y bueno, pues yo tenía varios en la cesta y aproveché para llevarme lo que tenía allí, de lo que yo tenía en mi cesta y alguna cosita más que él me recomendó o alguna cosilla que yo encontré. Ahora os voy contando. En la cesta de Discogs tenía este maxi single Rub It Up Kick Rhythm, que está compuesto y cantado por Roberto Sánchez. ¿De qué va? Pues mira, en la versión instrumental se llama Dub Against Vox, Dub Anti-Vox. Y bueno, pues habla de la situación política en España y del miedo que dan a algunos partidos políticos, en especial este. Y bueno, pues un poco de lo que puede venírsenos encima si nos olvidamos de la historia y seguimos dejando que esta gente crezca y siga difundiendo sus mentiras entre la población y cada vez tenga más y más seguidores, como por desgracia está ocurriendo. Y por la otra cara tiene Borderline, versión extendida de Linval Thompson, y Seckler Mr. Officer de Ranking Forest. No es fácil de encontrar, de hecho me quería haber llevado dos copias para un amigo que me la pidió y solo tenía una, Roberto, y bueno, pues quedan pocas copias por ahí en Discogs, algunos vendedores lo tienen, pero si queréis tenéis que espabilaros. También tuve la suerte de encontrar esta joyaza que es el Lone Arc Oil and Water. Lone Arc es una de las bandas, de las agrupaciones en las que ha participado Roberto Sánchez y bueno, pues este es un recopilatorio, dice Eilon Compilation 2002-2006. Son temas que la mayoría se publicaron como singles y luego salieron todos juntos en versión CD, también existe, y en este vinilo publicado en el año 2006, si no recuerdo mal. Y por suerte, pues tenía una copia allí en la tienda, encontré esta copia y creo que tenía alguna más a la venta. Si queréis mirar en la dirección en el vendedor de Discogs de Roberto, de Eilon, he echado un vistazo porque creo que está todavía a la venta este disco que durante mucho tiempo yo lo he intentado conseguir, pero no era fácil. Muy poca gente lo tenía. Tiene colaboraciones como Kenny Notch, Benjamin, Davian Basha o Inés Pardo, el pedazo de vozarrón del reggae en España. Everyday Task, pues yo creo que es una presentación brutal. Si no conocéis a Inés Pardo, podéis escuchar la canción que viene aquí, Everyday Task, increíble. Y para los que no hayáis descubierto a Roberto Sánchez aún, pues la canción Mankind, que es la primera con la que abre este disco, es una canción perfecta para descubrirle. Y además de este disco, pues encontré la versión in dub, que son las mismas canciones, pero con las versiones dub. Así que os recomiendo a todos los que me preguntáis muchas veces, oye, reggae que no sea antiguo, algo más moderno y algo... Este es otro de los que llevaba metido en la cesta de Discogs y es el 7 pulgadas de Benjamin, que tengo por aquí detrás su disco, Sons and Daughters. Y bueno, pues esta canción no viene en el disco porque esta es una canción de 2020, el disco creo que es de 2018. La canción se llama Riot in the Streets, la versión cantada por un lado, y Riot in Dub, la versión instrumental por el otro. Esta canción salió en el año 2020, como os decía, y sin duda está inspirada en el asesinato de George Floyd y bueno, y de todas las protestas que surgieron en todo el mundo a raíz de este acontecimiento. Empezaron en Estados Unidos, como sabéis, y de hecho hay una frase que decían los manifestantes allí en Estados Unidos que es "No justice, no peace".
sin justicia no hay paz. Y hay una frase que repite Benjamin en el estribillo que es "If you don't let the people dream, then we won't let you sleep". Si no dejáis que la gente sueñe, entonces no os dejaremos dormir. Un poco el no justice, no peace. Creo que recoge esa misma esencia y que hacía falta una canción así. Además de acogerme en su estudio, que es su segunda casa, pues tuvo un detallazo enorme Roberto conmigo y fue regalarme este disco, el We Must Unite de The Viceroys. Y es que Linval Thompson colaboraba en la producción de esta banda, de The Viceroys, y él fue el encargado de esta reedición, que según me contaba Roberto, pues fue un poco piratilla. Es una reedición jamaicana, no tiene fecha, no se concreta la fecha en Discogs de esta reedición, pero sí que se nota que la carpeta está escaneada del original, que no tiene la calidad que debería, y me comentaba Roberto que esta es la copia suya que tenía en su colección y que, bueno, como no se escuchaba demasiado bien, tenía muchos saltos y lo típico de las producciones más caseras de Jamaica, se oyen los cracks y pops como si fueran los crispies. Entonces me comentaba Roberto que le propuso a Linval Thompson que por qué no reeditaba este disco de una manera que sonase bien, y Linval Thompson le dijo que por qué no lo hacía él. Así que Eilon, una de las cosas que ha hecho en los últimos años ha sido reeditar esta maravilla de disco de los Viceroys, We Must Unite. No tengo palabras. La verdad es que, como me decía Roberto, efectivamente no se escucha en altísima calidad, sí que crujen mucho las canciones, pero oye, le da ese puntillo, ¿no?, de Jamaica puro y duro, y aún así permite disfrutar de la música. Así que eternamente agradecido por este regalo y pues una de las joyitas de mi colección a partir de ahora. Por recomendación de Roberto me traje este disco de Willie Williams, que la verdad es que no tengo ningún trabajo suyo, pero es un cantante de reggae que sí que conozco, y es que tiene un papel fundamental en la unión del reggae y el punk. Ya sabéis que son dos de mis géneros favoritos, por no decir mis dos géneros musicales favoritos. Y es que Willie Williams fue el cantante que publicó la canción Armageddon Time en 1979. Una canción que salió como single en ese año y hasta el 82 o el 84 él no la publicaría en un LP. Pero The Clash, Joe Strummer en concreto, se fijaron en esa canción y ya publicaron una versión en el mismo año 79 como cara B, nada más y nada menos que del single de London Calling. En 1980 también saldría una versión de esta canción, Armageddon Time, en este disco de los Clash, el Black Market Clash, que en principio salió en 10 pulgadas, como este, y aquí la veis en la cara 2, Armageddon Time de Willie Williams. Y este es un disco del año 2020, producido por Eilon también, como veis aquí en el logotipo, y bueno, pues trae 6 canciones con sus 6 versiones instrumentales, sale cada canción y a continuación la versión instrumental. Y bueno, pues es un discazo en el que muchas de las composiciones son del propio Roberto Sánchez, con la voz magnífica de Willie Williams, que parece que sigue teniendo 20 años y no ha perdido nada de su tono. Y la verdad que una maravilla de roots reggae que recomiendo a todo el mundo. Esta fue una recomendación que me hizo Roberto y me dijo: llévate este, que es un discazo. Y la verdad es que es un discazo, así que muchísimas gracias. Y el único que no he escuchado todavía, de hecho lo tengo por abrir, es este Rootsman Dub de los Revolutionaries. Los Revolutionaries son una banda de estudio en la que, bueno, estaba montada alrededor del estudio Channel One y sobre todo de la figura del batería Sly Dunbar, probablemente el batería más famoso de reggae de toda la historia y una figura clave en muchos de los artistas jamaicanos. Muchos de los cantantes jamaicanos de reggae que salieron tenían a Sly Dunbar como su batería de referencia a la hora de grabar en estudio. Sly se juntó con Robbie, que formó parte, no al principio, pero luego formó parte también de los Revolutionaries, Robbie Shakespeare al bajo, y bueno, pues han sido un dúo que han producido discos de dub tremendos, Sly and Robbie, y además han sido la banda, la sección rítmica de muchos cantantes y de conjuntos vocales, como los Wailing Souls, por ejemplo, y algunos muy conocidos de Itals, se me ocurren. También de Marcia Griffiths han hecho muchas grabaciones. En fin, los Revolutionaries, que son una de las bandas de estudio más importantes en Jamaica. Estuvieron muy activos sobre todo a finales de los 70, a partir del año 77 hasta principios de los 80,
justo en la mejor época para el roots reggae, del 77 al 81 prácticamente, creo que son los años buenos, las buenas cosechas. Este es un disco del 78 que ha salido reeditado en el 2020-2021 y bueno, yo la verdad es que tenía muchas ganas de tener algo de los Revolutionaries, que no tengo nada, y al verlo allí pues dije, mira, las galletas de esta reedición a cargo de Gigi's Records, estas galletas verdes. Y bueno, pues hay variaciones de esta portada, algunas son más verdes, otras son más azules, dependiendo de la época, hay varias reediciones y esta, como os digo, es la más reciente. Hasta aquí la cosecha de la última semana, los discos que me traje de Cantabria, que espero que os hayan gustado, y antes de despedirme quería pediros que en los comentarios me dejéis vuestras preguntas para Roberto Sánchez. Como os he dicho, tengo pensado volver por allí lo antes posible para hacer un pequeño reportaje de cómo es el estudio por dentro y además tener un rato para charlar con él y hacerle unas cuantas preguntas, así que si se os ocurre algo interesante, dejádmelo por ahí abajo. No olvidéis vuestros likes, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima!